Soy el alcalde del Roble, para los que no me conocen. Soy el alcalde del Roble suspendido. Suspendido por una sola razón, injusta. Por primera vez, frente a las cámaras, un alcalde de un municipio se atrevió a denunciar que lo iban a matar. Los negocios que se están tramitando en la Procuraduría Regional de Sucre son negociados con plata y con politiquería. Es la más grande vagabundería y la más grande corrupción, señor presidente. Yo fui capaz de denunciar al señor gobernador del departamento de Sucre justo que a un alcalde elegido popularmente se le suspenda de la forma más miserable que lo han hecho conmigo. Con esto se están buscando dos cosas y se van a conseguir. Ya hubo la suspensión, ahora viene la destitución y después de la destitución viene mi muerte. Eduardo Díaz creía inocentemente que al hacer la denuncia sobre la posibilidad de su asesinato frente al presidente de la República, eso podría salvar su vida, pero se equivocó. Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. A ver, señor alcalde. Yo, permítame, señor presidente, excúseme. Hemos permitido el desorden. Hemos permitido el desorden. A Tito lo mataron. Pero este es un señor que lo denunció ante el presidente de la República, hizo los nombres, puso los nombres concuerdan con otros testimonios, fue asesinado, era el único alcalde de Vía Alterna, mi movimiento político en toda la costa atlántica. El único, y lo mataron. El autor intelectual de la muerte del alcalde de Roble es Salvador Arana Sus, en ese momento gobernador de Sucre. Le voy a pedir a la doctora Ani Vázquez, que hace la coordinación ejecutiva de estos consejos comunitarios, la traslade a la Procuraduría y a la Fiscalía, porque la transparencia no puede tener excepciones y la seguridad es para todos los colombianos. De lo contrario, nosotros no estaríamos hablando de seguridad democrática. Las investigaciones que pidió el presidente Uribe en el Consejo Comunitario y a la luz de todos los medios de comunicación nunca se llevaron a cabo. En cambio, Salvador Arana, a quien una y otra vez Eudaldo acusó, fue nombrado embajador en Chile, el mismo año en que el alcalde de Roble fue asesinado. Además, el comandante de la policía de Sucre en ese momento, el coronel Norman Arango, fue nombrado igualmente agregado militar en la misma embajada de Colombia en Chile. Hoy, dicho coronel está involucrado con una de las más repugnantes masacres en la historia de Colombia, la masacre de Chile. ¿Y el presidente qué hizo? Nombró a los que él nombró de diplomáticos fuera del país, en vez de hacer lo que debería hacer. En vez de hacer lo que tenía que hacer, que era buscar que se hiciera justicia en el crimen de mi padre y que esos hechos no se volvieran a repetir, lo que sucedió fue que se premiaron a los asesinos. Algo que me distancia a mí de Álvaro Uribe Vélez es el hecho de ese día, cuando el alcalde dijo quién y nombró a Salvador Arana, y lo que hizo el presidente de la República fue nombrar cónsul en Chile y después embajador de Colombia ante la República de Chile, precisamente a Salvador Arana. Mi padre fue presionado por parte de Salvador Arana Sus para que saqueara las arcas del municipio del Roble, del cual mi padre era alcalde, para la conformación de los grupos paramilitares que estaban operando la reunión. Eudaldo Díaz hacía estas graves denuncias en uno de los departamentos donde los paramilitares entre el año 1996 y 2004 asesinaron y desaparecieron a 3.000 personas. Vamos a eliminar a la guerrilla, tenemos que comenzar eliminando a los corruptos que le están haciendo más daño al país que incluso la propia guerrilla y las propias autodefensas. Seamos serios, ni el gobierno fue el que inició las investigaciones sobre el paramilitarismo, lo hicimos nosotros, lo hice yo. Mi mamá hoy está exiliada, mi hermana está exiliada por las amenazas que me llevó a mi vida personal. Que nadie se atrevía a hablar, que hace y saca a la luz pública todas las masacres y todas las cosas que pasaban allá.
fue Petro en el debate. ¿O tú sabías que allá había habido esas masacres y que el caimán que le tiraban a los tipos? No, nada, como la gente, todo el mundo callado. Muerto el susto. Total. Es que si Petro no hace eso, hoy todavía estaríamos bajo las mismas circunstancias, creo yo. Martínez se refiere al debate que hizo Gustavo Petro el 18 de mayo de 2005 en el Congreso. Allí destapó la parapolítica, señaló a los congresistas Álvaro García y Eric Morris de sus nexos con alias Cadena y recordó que Salvador Arana, el asesino del alcalde del Roble, terminó como embajador en Chile durante el gobierno Uribe. Fue en la finca Las Canarias donde se gestó todo. Salvador Arana y el Gordo García aportaron los 60 millones de pesos para los primeros 15 gatilleros. Si Petro cree que yo soy un delincuente, que se haga parte civil en los negocios que yo tengo en la Corte Suprema de Justicia. Luego vino la peor violencia que azotó el departamento, las masacres a garrote, el éxodo inexorable. Un dato más, la finca Las Canarias es de propiedad del exgobernador Miguel Nuli Amin, padre de Miguel y Manuel, célebres por el saqueo a Bogotá. Nuli Amin y Álvaro el Gordo García están condenados por la masacre de Macayepo, ocurrida en octubre del año 2000. 12 campesinos fueron torturados y ejecutados en ese corregimiento del sur de Bolívar. Me mataron a mi marido. ¿Puede un pueblo tan lacerado por la violencia reconciliarse algún día? Le pregunto a Juan David Díaz. ¿Usted estaría dispuesto a perdonar a Salvador Arana? Claro que sí, o sea, de guerra en guerra no va a quedar nadie en vivo. Juan David Laverde, Noticias Caracol. Dos de las peores masacres del paramilitarismo ocurrieron en los Montes de María, Chengue y Macayepo. En total, 39 campesinos fueron asesinados a garrote. En total, 39 campesinos fueron asesinados a garrote. Mientras el presidente de la República se dedicaba a insultarme y después a nombrar a esos asesinos embajadores y cónsules, representantes de la sociedad colombiana ante el exterior. Después de 6 años del asesinato de Eudaldo, siguen apareciendo pruebas contra Arana. Y cada vez que aparecen estas pruebas, es asesinado un testigo clave en la investigación. Este es un caso que presenta el peor cuadro de asesinatos, de desapariciones de personas que han declarado en el proceso. Al menos 14 han sido asesinadas y esto no tiene antecedentes, por lo menos desde mi experiencia en la historia jurídica del país. Entonces sus partidos de gobierno se sienten hasta con el derecho de sindicar a los propios hijos de los asesinados. Esos que sindican al hijo del alcalde asesinado quieren asesinar al hijo, porque se dedicó a ser el jefe del movimiento de víctimas del departamento de Sucre. Quieren matar al hijo del alcalde asesinado, quieren extinguir a la familia por una razón básica. Fueron los que antes que nosotros, antes que usted, antes que yo mismo, los primeros en decir quiénes eran los aliados del paramilitarismo en el departamento. Mi padre denunció las masacres que se venían presentando, de cómo los campesinos, los líderes sindicales, defensores de derechos humanos, líderes políticos venían siendo asesinados por estos grupos, y decidió, por esa razón, denunciar a estos criminales frente al presidente Álvaro Uribe, pero la recompensa que recibió por esas denuncias fue que fuera asesinado 2 meses después de esa denuncia. Ha pedido la palabra el exministro Andrés Arias, quien concibió la ley Agroingreso Seguro, y terminamos este capítulo. Nosotros nunca, presidente, hicimos eso. Si alguien llega a demostrar, que Andrés Felipe Arias o Álvaro Uribe pudo meter un dedo para decidir cómo se asignaban los recursos, que yo renunciaba a la vida pública. Y estoy tranquilo porque nadie nunca lo va a poder demostrar. Fue detenido en Miami el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. Arias es solicitado por la justicia colombiana, que lo condenó por actos de corrupción relacionados con el programa Agroingreso Seguro. Tan pronto se conoció la detención, el expresidente Álvaro Uribe trinó dolido reclamando la liberación de su protegido, prófugo de la justicia.
Salvador Arana duró prófugo de la justicia 2 años, hasta que una noche, el 29 de mayo del 2008, en la ciudad turística de Santa Marta, en la costa norte de Colombia, es capturado por agentes de la Fiscalía General de Colombia. ¿Quién va ahí? ¿Alguien más? ¿Asegurado? ¿Asegurado? En ese momento, la Fiscalía colombiana da a conocer públicamente que a Salvador Arana, el hombre al que el presidente Uribe había nombrado como embajador de Colombia en Chile, sin escuchar las denuncias del extinto alcalde del Roble, se les indicaba nada menos y nada más por el delito de conformación de grupos paramilitares y por el asesinato precisamente de Eudaldo Díaz, alcalde del Roble. Hola a todas las personas que tienen la posibilidad de ver este video. Mi nombre es Liliana Arrieta, tengo 21 años y soy oriunda del municipio del Roble, lugar donde fue asesinado Eudaldo León Díaz Salgado, alcalde de aquella época, asesinado por la parapolítica de este país. Quiero hacer este video para manifestar los motivos por los cuales yo votaré por Petro. Primero, porque fue la única persona que se atrevió a denunciar la corrupción en la que tanto se ha visto sumergido nuestro país. Segundo, porque gracias a él el crimen de una persona que prometía grandes cambios para mi municipio, hoy están bajo el mandato de la justicia, pagando por el crimen que cometieron. Tercero, porque sus grandes ideas, las grandes propuestas que tiene, deben ser materializadas para que así Colombia prospere, para que así todos los colombianos tengamos mejores oportunidades, más nosotros los estudiantes, que se nos dificulta el acceso a la educación superior. A él quiero, a través de este video, agradecerle. Que viva la Colombia humana, que viva Petro. Chao.